Y la palabra de Dios, en el verso 2 dice la palabra de Dios, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Esos mismos mandamientos son los que tenemos también para nosotros. Los mandamientos que el Señor les dio a ellos son los mismos que nosotros también tenemos que cumplir. Tenemos que buscar en la Escritura la guianza que el Señor nos ha dejado para que podamos tener luz en medio de este mundo oscuro de tinieblas. La palabra de Dios en el verso 4 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Cuando el Señor Jesucristo partió, ascendió al cielo, dio estos mandamientos a los discípulos y ellos procuraron cumplir fielmente la palabra de Dios, cumpliendo la instrucción de Dios, siendo obedientes en cada detalle que el Señor les había mandado. El Señor les dijo que no se fueran de Jerusalén hasta que recibieran la promesa del Espíritu Santo, la cual Él les había dicho. Y ellos lo que hicieron fue que se apartaron en obediencia a Dios, porque si ellos salen de Jerusalén, ellos no hubieran recibido la promesa del Espíritu Santo por desobediencia, porque las cosas no se deben hacer conforme a lo que yo creo que se debe hacer, sino conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Tenemos que ser obedientes y no tenemos que creer que nosotros podemos hacerlo mejor que como el Señor nos dijo que lo hiciéramos. Como en el caso de Saúl. Cuando Saúl fue nombrado por rey sobre Israel, pues él fue nombrado rey, pero también con el reinado le venían muchas otras responsabilidades. El profeta Samuel le dice que se tiene que escribir una copia de la ley de Moisés en un libro, una copia tomada del original, para que él tuviera una copia y la leyera todos los días, para que no se desviara, ni a derecha ni a izquierda. Entonces aquí estamos viendo que los apóstoles están siguiendo las instrucciones de nuestro Señor. Y no tenemos que hacerlo de una manera en que nosotros creamos que es mejor, sino como está escrito, porque como les decía, el rey Saúl, cuando el Señor le da instrucción acerca de Amalek, el Señor le dice, ve y destruye a Amalek y barre con todo, hombres, mujeres y niños, y aún los de pecho. Que barriera con todo, porque todo estaba bajo anatema. La instrucción del Señor era clara y se tenía que haber seguido conforme a la palabra de Dios, sin quitarle ni ponerle, porque la palabra, como está escrita, así debe ser. Pero nosotros muchas veces cometemos el error de creer que nuestra manera de hacer las cosas es mejor que como lo indicó el Señor. En el caso de Saúl, esa fue la orden del Señor, fue una orden de parte de Dios para el rey de Israel. Pero ¿qué pasó con Saúl? Saúl fue, destruyó a Amalek, pero él se creyó más buena gente que Dios, porque le perdonó la vida al rey de Amalek. Y también guardó lo más gordo y lo más bonito del ganado. También lo perdonó, cuando el Señor había maldecido todo. Todo eso estaba bajo maldición, todo eso era maldito a los ojos de Dios. Pero Saúl, él se quiso comportar más misericordioso que Dios y le perdonó al rey, la vida al rey Agag y a lo más gordo de todo el ganado. Y porque en su mente él pensó, este ganado es de la mejor calidad,
este ganado es bueno para ofrecer al holocausto a Jehová. Y eso fue lo que hizo. Tomó de lo mejor para, según él, ofrecer un buen holocausto a Dios. Pero ¿qué estaba ofreciendo Saúl? Saúl estaba ofreciendo lo maldito, lo que el Señor ya había maldecido. Muchas veces así nosotros cometemos ese error de tomar la palabra de Dios y tomar la instrucción de Dios a nuestra manera. Y no debe ser a nuestra manera, debe ser como el Señor lo indicó, sin desviarse ni a derecha ni a izquierda. Y el objetivo de estar aquí reunidos el día de hoy es porque así está escrito en la palabra de Dios. Y en el libro de Hechos estamos viendo la forma en que los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo llevaron su vida después de que el Señor partió al cielo y se sentó a la diestra del Todopoderoso. Cuando el Señor Jesús andaba en esta tierra y los apóstoles le seguían, vinieron una vez los discípulos de Juan el Bautista y le dijeron: Rabí, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos todo el tiempo y tus discípulos no ayunan? Y el Señor les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras el esposo está con ellos? Mas vendrán días en que el esposo será quitado y entonces ayunarán. O sea, el Señor les está diciendo que no es tiempo de que ayunen, al menos no para los discípulos, porque ellos estaban con el Señor, estaban con el esposo. No era el tiempo de ayunar, pero una vez que el esposo les se ha quitado, el Señor dijo: entonces ayunarán. Y aquí estamos viendo cómo el Señor, después de que el Señor ascendió al cielo, viéndolo ellos, de ahí en adelante los discípulos del Señor comenzaron a reunirse en las casas, a reunirse en el templo, a guardarse y hacer reuniones de oración y de ayuno. Porque esa fue la instrucción del Señor, que después de su partida tendrían que ayunar, tendrían que orar, tendrían que humillarse más porque el esposo ya no está con ellos. Entonces vamos a seguir leyendo. El verso 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estamos viendo otra instrucción que el Señor les está dando a los apóstoles, que ellos serían testigos del Señor. Ellos llevarían la palabra de Dios a las naciones y hasta lo último de la tierra. Ese mandamiento que el Señor les dio a los apóstoles no fue solamente para ellos, sino para todos aquellos que habíamos de creer en Él por la palabra de ellos que fue escrita y que podemos leer hoy tan libremente. Tenemos que prepararnos porque vienen días difíciles. En ese tiempo en que ellos estaban predicando la palabra de Dios, era un tiempo en que había gran persecución contra la iglesia. Los mataban, los echaban presos, los apedreaban. Pero era un tiempo difícil, pero era un tiempo en que, sin importar la situación en que ellos estuvieran, ellos estaban siguiendo la instrucción del Señor tal y como Él les indicó. Nosotros aún no estamos viviendo un tiempo como el que ellos vivieron. Ellos estaban viviendo un tiempo donde había grande persecución. Pero quiero decirles que nosotros somos aquella generación de los últimos días, a quienes ya han alcanzado los tiempos finales, y tenemos que prepararnos para lo que viene, porque nosotros no vemos lo que está sucediendo alrededor. Muchas veces ignoramos lo que está pasando alrededor, pero en lo oculto sabemos que los gobiernos del mundo están bajo el control del maligno. El gobierno del mundo, todos los gobiernos del mundo están bajo el control del maligno.
Yo cuando leo la palabra de Dios y medito en ella, yo me doy cuenta de que en realidad, desde la historia de la humanidad, solo ha habido un gobierno que ha estado bajo la dirección de Dios, que fue cuando reinó David en aquel tiempo. Fuera de David, pues siguió Salomón, pero sabemos lo que hizo Salomón al final de sus días. Y desde entonces hasta la fecha no hay un gobierno que sea dirigido por Dios. Entre comillas, hay gobiernos cristianos que dicen servir a Dios, pero en realidad, en lo oculto ellos maquinan contra el pueblo de Dios. Yo ayer estaba viendo un video en Facebook, estaba viendo un video que me llamó mucho la atención. Y estaba, porque era una noticia que decía que la ONU declara a los cristianos como una amenaza para los derechos humanos. ¿Por qué? Y si analizamos por qué la ONU declara una amenaza al pueblo cristiano para los derechos humanos, pues porque simplemente pero el verdadero pueblo de Cristo, no los que se hacen llamar cristianos, sino el verdadero pueblo de Cristo, los que predican la verdad, los que se apegan a lo que está escrito en la palabra de Dios, son una amenaza para los derechos humanos del mundo, porque en el mundo sabemos lo que se está planeando. Podemos ver al menos algo por encima. Yo sé que en lo oculto hay algo mucho más profundo, pero podemos ver cómo todos los gobiernos del mundo, en la fecha en que estamos viviendo, están levantándose contra todo lo que el Señor ha dejado escrito en su palabra. Ellos están poniendo por encima de la palabra de Dios a la perversión, a la maldad, porque al aprobar y al estar a favor de toda la perversión que estamos viendo, como el homosexualismo, que es un movimiento que los gobiernos del mundo están impulsando, el aborto, que esos son asesinatos, asesinatos de seres inocentes, porque toda aquella criatura desde el momento que es concebido ya es una persona, únicamente le falta crecer, pero ya está todo para que se desarrolle un ser humano. Y sabemos que dice la palabra de Dios que cosa de estima es el fruto del vientre. Ese fruto del vientre es cosa de estima para Dios. Y estamos viendo en el mundo que para el mundo no vale nada. Para el mundo es como un objeto sin valor. Y entonces estaba viendo esa noticia y estaba analizando y yo decía, verdaderamente, dentro de muy poco tiempo va a haber persecución en la iglesia. A nosotros, los hijos de Dios, los que nos esforcemos por permanecer fieles en la palabra de Dios, nos van a llenar de prohibiciones, nos van a perseguir. Yo estoy convencido de que va a llegar un momento en que nos vamos a tener que reunir secretamente, porque ya no lo vamos a poder hacer con libertad como lo estamos haciendo ahora. Así que este momento para mí es muy importante porque aparte que es un gozo estar con el remanente que aún queda. Somos el remanente que aún queda. Así como usted ve que somos bien poquitos, así es el remanente que aún queda. El remanente es un pequeño remanente. La palabra de Dios, hay un pasaje que dice: no temáis, remanente pequeño, manada pequeña. Somos una manada pequeña de ovejas por las cuales el Señor va a venir. Así que debemos prepararnos para los tiempos que vienen, que se aproximan.
Y más, pues, cuando estamos viendo ya muchas señales en el mundo. Estamos viendo que la maldad ya la estamos viendo claramente, no solo en la calle, sino ya estamos viendo la maldad dentro de los gobiernos del mundo. Que a pesar de que el enemigo siempre ha tenido el control de los gobiernos del mundo, cada vez estamos viendo que esa maldad va avanzando, va trabajando en lo oculto, y muy pronto lo vamos a ver y lo vamos a poder sentir la persecución que se está tramando en lo secreto. Y todo esto es contra el pueblo de Dios, no es contra... Los tibios no van a tener problema con el mundo porque ellos se van a acoplar, pero los que queramos mantenernos firmes delante del Señor, para nosotros es la persecución. Continuamos leyendo en el verso 12. Dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Aquí estamos viendo lo que los discípulos de Jesús hacían después de que el Señor partió. Ellos se reunían para clamar juntos, unánimes, delante de Dios. Ahorita recordé aquel pasaje cuando Pedro es encarcelado. Cuando Pedro es encarcelado, dice la palabra de Dios que un ángel descendió y le abrió la puerta de la cárcel y lo sacó fuera. Él pensaba que veía visión, pero cuando estaba fuera, pues ya se dio cuenta de que realmente era real lo que estaba viendo. Y el ángel lo sacó fuera. Y estamos viendo un gran milagro, un ángel lo sacó de la cárcel. Pero si nosotros analizamos qué es lo que el pueblo estaba haciendo, cuando Pedro estaba en la cárcel, ¿qué estaba haciendo el pueblo? El pueblo estaba reunido, orando unánimes y clamando por él. Cuando él llegó y tocó la puerta, la muchacha que iba a abrir la puerta, de emoción no abrió la puerta, dice, porque no lo podía creer. Porque ellos estaban clamando por Pedro, y el Señor escuchó la oración y mandó a su ángel a liberar a Pedro. Nosotros, cuando nos reunimos, como en este momento que estamos aquí reunidos, debemos tener la confianza de que cualquier necesidad por la que nosotros clamemos, el Señor va a obrar a nuestro favor. Tenemos que tener la certeza de que Él está aquí y Él escucha cada petición que nosotros le hagamos. Pero es necesario que el que le busca crea que le hay. Porque si no cree, entonces no espere recibir nada de parte de Dios. Porque es necesario creer y tener fe en Él. Porque Él está aquí. Él está aquí, pero hay que creer que realmente así es. Aunque si usted no lo cree, eso no significa que Él haya dejado de estar aquí. Él sigue estando aquí. Pero la diferencia es que si no cree, pues nada va a recibir. Y no va a ser escuchado. Así que tenemos que creer. Tenemos que tener la certeza de que Él está aquí, así como ellos tenían la certeza. Y debemos tener confianza porque la palabra también dice la palabra de Dios, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder. Así que estemos confiados porque
estemos confiados porque el Espíritu de Dios mora en todo aquel que se guarda para Dios. El Espíritu Santo mora en todo aquel que se guarda, en todo aquel que le busca y en todo aquel que se esfuerza por permanecer fiel a su palabra. Recuerden que no todo aquel que le dice Señor, Señor es digno de mí, dice el Señor. También recordemos que el Señor es santo, santo, santo. Y Él no puede morar en cosa inmunda. O sea que si usted no se guarda para Dios, si usted no se guarda su mente, su corazón, sus ojos, su boca, su lengua, sus oídos para Dios, si usted no se guarda, por más que usted diga, el Señor está morando en mí, déjeme decirle que no es así. Porque el Señor, si usted se contamina con el mundo, el Señor no puede morar ahí, en un lugar contaminado. Porque, ¿saben una cosa? Delante de Dios, el pecado apesta. El pecado apesta a podredumbre. Delante de Dios el pecado es algo repugnante, que apesta. Por tanto, si usted se contamina con las cosas del mundo, no espere que el Espíritu Santo more en usted. Si usted quiere que el Espíritu Santo more en usted y usted lo anhela de corazón, guárdese para Él. Guárdese para Dios. Porque sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Pero desafortunadamente, en la gran mayoría del pueblo de Dios, la mayoría de los hermanos, la mayoría del pueblo de Dios está viviendo como si nada estuviera escrito en la palabra de Dios. Está viviendo y tomando las cosas como las tomó Saúl. La mayoría del pueblo de Dios está llevando una vida y actuando de una manera como que es mejor de la manera en que ellos lo ven que como el Señor lo instruyó. En el caso de Saúl, el Señor le dio una orden muy clara, muy específica. Le dijo el Señor que acabara con todo. Pero él pensó que él lo podía hacer de una manera que iba a agradar más a Dios. Tal vez como humanamente podríamos decir, no, pero la intención era buena. Él le quería llevar lo más gordo al Señor. Escogió de los mejores animales para llevarle a Dios de lo más gordo que había. Pero esa no fue la instrucción de Dios. Cuando el Señor da una orden, hay que cumplirla como Él la dio, no como yo creo que es mejor. Hay que seguir la instrucción al pie de la letra, sin desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Porque si nos desviamos, no le agradaremos. No será grato el sacrificio o la ofrenda delante de Dios. Lo mismo nosotros, si nosotros venimos a este lugar, es porque tenemos el deseo de buscar el rostro del Dios eterno. Nosotros deseamos buscar el rostro del Dios eterno y deseamos que cuando hablemos con nuestra boca se cumpla lo que está escrito, porque dice la palabra de Dios que la palabra no solo es palabra hueca, sino la palabra tiene que ir con demostración de poder. Y si nosotros queremos ver ese tipo de demostración, queremos que el Espíritu Santo hable a través de nosotros y que al hablar nosotros se vea que hay poder, que hay unción, que es el Espíritu Santo hablando por nuestra boca. Tenemos que seguir la instrucción tal y como está escrita en la palabra de Dios. No tenemos que buscar hacerlo mejor, solamente hagamos lo que está escrito, como Él lo dejó escrito, como Él se lo mandó a sus discípulos para que ellos nos lo transmitieran a nosotros. Tenemos que ser fieles al Señor.
y cada uno de nosotros mire bien lo que ha de hacer. Mire bien lo que ha de hacer, porque la noche está avanzada y el día se acerca, y lo podemos ver. Lo podemos ver no solo en el mundo, sino también dentro del pueblo de Dios. Dentro del pueblo de Dios podemos ver las señales. Podemos ver un pueblo donde ya se ha metido mucha cizaña dentro del pueblo. Podemos ver cómo el pueblo de Dios está apático a la palabra de Dios. Podemos ver que el pueblo de Dios ya no busca instrucción de parte de Dios en su palabra, porque la responsabilidad del pueblo de Dios no es solo escuchar cuando venimos a reunirnos aquí. La responsabilidad del pueblo de Dios es, saliendo de aquí, ir meditando. Dice la palabra de Dios que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. En su ley medita de día y de noche. Nosotros, como hijos de Dios, llegando aquí tenemos que estar gozosos y listos, preparados nuestros corazones para alabar al Señor, para recibir su palabra. Y cuando salimos fuera tenemos que estar listos para dar razón a todo aquel que nos demande razón acerca de la esperanza que hay en nosotros. Acerca de la esperanza que hay en nosotros. Nosotros debemos afuera andar preparados para dar razón a todo aquel que demande razón acerca de nuestra esperanza que hay en nosotros, nuestra esperanza en Dios. Preparados para dar palabra para todo aquel que la necesita. Tenemos que estar preparados. Y algo muy real que hay en el pueblo de Dios en estos tiempos es de que en vez de ir meditando en la palabra de Dios, vamos en el teléfono viendo videos, viendo TikTok o viendo cosas así, videos infructuosos en las redes sociales, videos que contaminan nuestra mente y nuestro corazón. Nosotros debemos ser muy cuidadosos con lo que vemos, porque con lo que vemos entra por nuestros ojos, llega a nuestra mente y baja a nuestro corazón, y eso contamina al hombre, y eso ensucia el templo de Dios. Debemos ser celosos con la palabra de Dios. Debemos ser esforzados y valientes, pero para poner por obra todo aquello que el Señor nos mandó, para cumplirlo como Él nos mandó, como Él nos lo indicó. Vienen días en que vamos a tener que, como dice la palabra de Dios, vamos a tener que contender ardientemente por la fe que nos ha sido dada. Vienen esos días en que vamos a tener que contender ardientemente, sin importar lo que se nos venga encima. Vamos a contender ardientemente por la fe que nos ha sido dada. Porque en el mundo estamos viendo mucho engaño, mucha manipulación en la que el pueblo de Dios está cayendo. Cuando en el mundo se diga algo, no siempre usted lo debe creer, porque el mundo lo hace con doble intención. El mundo no crea que lo hace por el bien suyo, no. En el mundo sacan algo, no siempre usted lo debe traer. No debemos comernos el cuento siempre, sino hay que analizar lo que se está hablando y lo que se está viendo. En el mundo hay mucho engaño, mucha manipulación en las redes sociales y en los gobiernos del mundo, porque los gobiernos del mundo, ellos todos van por un mismo camino. Nosotros no podemos ser guiados por el mundo, ni por donde te diga el gobierno es por aquí, por ahí le vas a dar, no. Porque los gobiernos del mundo, en lo más oculto,
ellos son guiados por el mismo Satanás. El mundo está siendo guiado por el mismo Satanás y ellos están preparando el camino para el gobernante mundial. En el mundo sabemos que va a aparecer un gobernante mundial. Y sabemos también que el mundo está preparando ese camino para cuando Él se manifieste. Así que debemos tener cuidado de no dejarnos engañar. Porque por ignorancia perece mi pueblo, dice el Señor. No seamos ignorantes, no seamos como personas sin entendimiento, que para donde le dicen por aquí es, por ahí va. Analicemos las cosas, analicemos lo que sucede en el mundo y estemos atentos a las señales que ya se están viendo, porque el Señor ya está cerca, el Señor ya está a las puertas. Y cualquiera puede decir, pero si eso se viene hablando desde hace 2000 años, cuando los apóstoles estaban predicando, que ya estamos en los últimos tiempos. Pues sí, pero ahora estamos viendo las señales. Estamos viendo cómo todo ya está preparándose para la manifestación del gobernante mundial. Así que todo aquel que quiera irse con el Señor, guárdese, disponga su corazón, sea celoso de la palabra de Dios para ponerla por obra. Guarde su mente, guarde su corazón. Clamemos al Señor para que nos lave de todos nuestros pecados, para que cuando Él venga nos halle limpios. Vamos a leer en el capítulo 2, verso 1. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Aquí estamos viendo cómo en la palabra de Dios, cuando los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo estaban reunidos esperando la promesa del Espíritu Santo, estaban clamando en oración y ruego con todas las mujeres, estaban esperando aquella promesa de la cual el Señor les había hablado, que vendría el Espíritu Santo sobre ellos y recibiréis poder. Pues ahí venía ese poder con el Espíritu Santo. Y aquí vemos que hubo una gran señal en Jerusalén. Dice que se escuchó un gran estruendo y también hubo un viento recio. Hubo una señal, una señal inequívoca de que algo sucedió ahí. Porque dice la palabra de Dios que moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. O sea, estos varones moraban en Jerusalén. No dice que estaban ahí cerca donde sucedió ese acontecimiento. Dice que moraban en Jerusalén. O sea que lo que se escuchó fue algo fuerte, que todos escucharon en Jerusalén lo que ahí sucedió. Dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Fue una multitud que después se reunió en ese lugar. Hubo una señal del cielo.
Hubo una clara señal de que algo grande estaba ahí. Yo no dudo de que los que ahí se reunieron sentían aquel poder de Dios, sentían aquella presencia de Dios. Porque cuando el Espíritu Santo está ahí, se siente la presencia de Dios. Y todos aquellos estaban perplejos. Aparte del estruendo, ellos veían que toda esa multitud que esperaba el Espíritu Santo empezó a hablar en sus propias lenguas. Cada uno venía de diferentes lugares, todos eran judíos, pero dice que venían de diferentes lados, como que habían nacido en otros lugares. Y su lengua natal era una lengua diferente a la que hablaban los discípulos, pero cada uno de ellos escuchaba que hablaban en su propia lengua. Eso fue un milagro de Dios también, porque ellos mismos conocían que los discípulos eran hombres sin letras, que tal vez muy apenas hablaban el hebreo y mucho menos iban a poder hablar otras lenguas. Pero dice que les escuchaban hablar en sus propias lenguas las maravillas de Dios. Eso fue una gran señal para aquellos que estaban ahí, aquellos judíos que se reunieron, aquella multitud que se reunió alrededor de ellos. Esa fue una señal para ellos, algo sobrenatural que ellos no podían entender, por eso estaban confusos. Escucharon aquel estruendo, tal vez lo escucharon con un cielo despejado. Y si nosotros escuchamos un gran estruendo con un cielo despejado, pues vamos a decir qué pasó. Algo raro, pero ese estruendo yo me imagino que fue algo grande. Eso no fue un pequeño trueno, eso fue algo grande. Pero siempre hay aquellos que dicen, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. En el pueblo de Dios, cuando el Espíritu Santo hace algo, nunca va a faltar aquel que diga, mira, me parece loco. Nunca va a faltar aquel que va a señalar, que va a desacreditar lo que el Espíritu de Dios está haciendo en ti. Así que, pero ellos, no por ese tipo de murmuraciones se detuvieron, porque ellos conocían quién se había hecho presente en ese lugar. Ellos conocían quién les había prometido y quién les estaba cumpliendo esa promesa. Nosotros, como pueblo de Dios, sabemos a quién servimos, sabemos en quién esperamos. Como pueblo de Dios, yo sé que cada uno de los que están aquí y cada uno de los que ha dispuesto en su corazón buscar a Dios y unirse a estos ayunos, es porque está convencido de la necesidad que hay en su corazón de ser lleno del Espíritu Santo. Nosotros como pueblo de Dios debemos tener la certeza, convencidos en la esperanza que hay en nosotros, de que un día estaremos con Él. Hay un pasaje que a mí me gusta mucho, que está en el libro de Daniel. Ese pasaje dice que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Nosotros tenemos esas esperanzas para nuestras vidas. Nosotros estamos convencidos de que cuando partamos de este mundo, resplandeceremos como las estrellas a perpetua eternidad. Por eso estamos aquí preparándonos para la venida del Señor. Porque el Señor viene pronto. El Señor viene pronto y no tardará. No retardará su promesa como algunos la tienen por tardanza. Como aquellos que dicen, desde hace 2000 años vienen diciendo eso. Pero nosotros, los que creemos en Él, no tenemos su promesa por tardanza.
estamos viviendo días malos. Estamos viviendo días malos en los cuales tenemos que preparar nuestros corazones y disponernos y guardarnos en santidad. Si usted quiere ver el rostro de Dios tal y como Él es, guárdese en santidad. Guárdese en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Tenemos que guardarnos en santidad, tenemos que ser diligentes en nuestra manera de andar. Clamemos siempre al Señor que sea Él guiando nuestros pasos, que no nos permita salir del camino. Tenemos que, todos los seres humanos, los hijos de Dios también, hay algo donde cojeamos. Como que algo tal vez se quiere salir del camino, pero la palabra de Dios dice que no dejemos que lo cojo se salga del camino. Tal vez el pie cojo, el pie tal vez que esté torcido, si usted va por un camino recto, ese pie lo va a querer llevar como de lado. Pero tenemos que ser cuidadosos de que lo cojo no se salga del camino. Tenemos que tener cuidado de nuestra manera de andar. Guardémonos para el Señor, porque esa es la más grande demostración que le podemos dar de nuestro amor, del amor que le tenemos a Él. Eso se lo podemos demostrar con la obediencia, con el deseo de guardarnos para Él, en santidad, en pureza. El apóstol Pablo le decía a Timoteo: mantente puro, mantente puro. Dice: no participéis en pecados ajenos, consérvate puro, puro, porque esa es la clave para que podamos ver al Señor. Mantenernos puros, mantenernos en santidad y guardarnos para Él, demostrarle que realmente le amamos. Porque, como dice en una de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, había un padre que tenía 2 hijos. Al primero dijo: hijo, ve a trabajar en mi viña. Y él le dijo: sí, padre, sí voy. Y después le dijo al otro: hijo, ve a trabajar en mi viña. Y él le dijo: no iré. Pero al final, el que le dijo: sí voy, al final no fue. Y aquel que le dijo: no voy, al final se arrepintió y sí fue. ¿Quién de los dos hizo la voluntad del Padre? Pues el que se arrepintió y sí fue. Muchas veces el pueblo de Dios le decimos: Padre, heme aquí, Señor, heme aquí, envíame a mí. Pero muchas veces no somos capaces ni de hacer un ayuno para el Señor. No somos capaces de guardar un tiempo para el Señor. No somos capaces de buscarle para darle gracias antes de que salga el sol. Si usted hace eso, va a experimentar algo hermoso. Si usted le busca al Señor antes de que salga el sol, si usted se anticipa al sol para buscar al Señor, algo hermoso va a sentir usted en su vida. Esa comunión con el Señor se siente como más cercana, porque y realmente es así, porque así es como el Señor lo mandó. David le decía: de madrugada te buscaré. Si usted le busca de madrugada, usted va a experimentar algo hermoso en su vida. Usted va a sentir la presencia de Dios más cercana, y no es porque después no esté, sino siempre está ahí, pero algo hay antes de que salga el sol que esa presencia se siente más cercana. Esa comunión se siente como más directa entre Dios y nosotros. Y durante el transcurso del día tenemos que estar en comunión con Él siempre, buscándole al Señor. Muchas veces el afán del mundo nos quiere sacar del camino, nos quiere distraer. Las preocupaciones de esta vida muchas veces nos tratan de distraer para desviarnos del camino.
Eso podría ser lo cojo que hay en nosotros tal vez. Que las preocupaciones, el afán, lo que hay que hacer, de repente nos quiere sacar del camino. Pero nosotros debemos estar conscientes de que quien tiene el control de todas las cosas es Dios. Es Dios. El que tiene el control de todas las cosas es aquel que no escatimó ni a su Hijo unigénito, sino que lo mandó a este mundo para morir por nosotros y dar su vida por nosotros. Yo ayer vi un video acerca de un hermanito de YouTube, pero él dijo algo que no estoy de acuerdo con lo que él dijo, porque él dijo, él estaba hablando del Nuevo Testamento en la palabra de Dios. Y él dice, este no es el Dios enojado y anticuado del Antiguo Testamento. Y yo no estoy de acuerdo, porque yo dije, el Dios del Antiguo Testamento es el mismo de hoy. Y el Dios del Antiguo Testamento es aquel que no escatimó ni a su Hijo para enviarlo a morir por nosotros. ¿Cómo vamos a decir el Dios enojado y anticuado del Antiguo Testamento? Si ese Dios es el que envió a su Hijo a morir por nosotros, no lo escatimó para enviarlo a morir por nosotros por el gran amor que Él nos tiene. ¿Cómo podemos decir eso? Ese mismo Dios es el que nos ha llamado con supremo llamamiento en Cristo Jesús. El Señor nos ha llamado con supremo llamamiento, así dice la palabra de Dios. Él quiere que donde su Hijo está sentado, ahí estemos nosotros con Él. Solo miremos las promesas que el Señor tiene para nosotros. Y aún así no vamos a ser diligentes en seguir la instrucción de Dios. Aún así no somos cuidadosos en nuestra manera de andar. No somos cuidadosos en no fallarle al Señor. Ese Dios nos ama con amor eterno. Tenemos que esforzarnos por serle agradables. Tenemos que guardar nuestra lengua. Dice la palabra de Dios, pon un guarda a mi lengua y un sello de discreción en mis labios, para que no caiga yo por causa de la lengua, ni mis labios sean mi perdición. O sea, tenemos que tener cuidado con lo que sale de nuestra boca, porque lo que sale de nuestra boca, del corazón sale. Eso contamina al hombre. Eso mismo le decían, le criticaban al Señor, a sus discípulos, que ellos comían sin lavarse las manos. Pero el Señor les dice que lo que entra a la boca va a la letrina, pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Eso sí contamina al hombre. Así que tengamos cuidado de lo que sale de nuestra boca. Todas esas cosas, los discípulos del Señor se guardaban, y por eso mismo se hacían aquellas manifestaciones del poder de Dios en sus vidas. Porque ellos se guardaban, ellos eran cuidadosos en toda su manera de andar. Ellos trataban de no desviarse, de no salirse del camino. La palabra de Dios nos hace un llamado a exhortarnos unos a otros con amor, y también a soportaros unos a los otros. Porque como no somos perfectos, siempre va a haber cosas en las que tenemos que ser tolerantes con nuestros hermanos. Pero como hijos de Dios tenemos que esforzarnos por ser cada día mejor y por no cometer siempre los mismos errores que venimos cometiendo desde nuestra vieja manera de vivir. A veces hay hermanos que dicen, no, pero es que yo batallo con esto porque yo desde el mundo yo batallo con esto. Sí, pero en el mundo era una cosa, en Cristo somos una nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando nosotros venimos delante de los pies del Señor y cuando le aceptamos como nuestro único Señor y Salvador,
estamos comprometiéndonos con el Señor a vivir una nueva vida en Cristo. Ya no como el viejo hombre, sino como el nuevo hombre en Cristo Jesús. Así que tratemos de esforzarnos por ser obedientes delante del Señor. Porque la promesa de Dios se ha cumplido, la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí para todo aquel que lo quiera recibir en su corazón. El Espíritu Santo es aquel que obra milagros en todo aquel que se guarda para el Señor, en todo aquel que de corazón sincero le busca y anhela su presencia. Hay algo bien importante y a la vez también es algo bien peligroso para un hijo de Dios. Cuando nosotros andábamos en el mundo, andábamos bajo la influencia del espíritu de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nosotros en otro tiempo andábamos bajo el dominio de él. Pero cuando venimos a Cristo, el Espíritu Santo nos ha limpiado. El Espíritu Santo ha limpiado la casa. Y una vez que el Espíritu Santo ha limpiado la casa, procuremos que Él también esté morando en ella. Porque si nos descuidamos, si contristamos al Espíritu Santo por no ser diligentes, por no guardarnos para el Señor en santidad, el Espíritu Santo no va a permanecer en nuestro corazón. El Espíritu Santo va a salir y va a dejar la casa ordenada y vacía. Y entonces aquel espíritu inmundo que antes tenía dominio en ti, se va a acercar con cuidado, porque como tal vez fue echado, va a venir tal vez un poco con temor, viéndote de lejos, a ver si la casa todavía está ocupada. Y te va a estar observando de lejos, a ver si todavía se mantiene firme, a ver si todavía el hermano ora, a ver si todavía alaba al Señor, a ver si todavía se quebranta, o a ver si todavía ora por sus alimentos, porque a veces ya ni oramos por eso. Y el espíritu que salió de ti va a estar observándote. Y si ve que ya está vacía la casa, y quedó... Quien alguna vez estuvo ahí, dejó todo ordenado, pero vacío. Entonces él invita a otros 7 peores que él, y los invita a morar allá. Y dice la palabra de Dios que el postrer estado de aquel hombre es peor que el primero. Por eso debemos tener mucho cuidado de no contristar al Espíritu Santo. No contristemos al Espíritu Santo, porque hay un pasaje en uno de los Salmos donde el profeta David habla y le dice al Señor: hazme sentir otra vez el gozo de tu salvación. Él dice esas palabras en un momento en que él contristó al Espíritu Santo y él se sintió vacío. Se sintió vacío. Hay otro pasaje donde dice: mientras callé, envejecieron mis huesos. Él en su interior se sentía sin Dios, porque Dios desde su infancia, Dios se manifestó grandemente en la vida de él, pero llegó en un punto de su vida en que él le falló a Dios, contristó al Espíritu Santo, y después de ahí él se sintió vacío, pero lo bueno de él es que se arrepintió de corazón y clamó nuevamente al Señor por aquel gozo que se había ido de su corazón. Debemos ser muy cuidadosos en nuestra manera de andar, porque muchas veces nosotros no tenemos esa misma capacidad que tuvo David de volver a clamar desde lo profundo de su corazón, porque muchas veces nosotros, después de que hemos contristado al Espíritu Santo, nos esforzamos y decimos: no, pero es que ya no siento igual.
pero es que ya no puedo, ya no siento la presencia, ya hay algo que se apagó, hay algo que se apagó. Y nos va a costar volverlo a traer de nuevo. Cuando nosotros contristamos al Espíritu Santo, nos va a costar volver a ese estado en que estábamos antes. Porque vamos a tener que pagar un doble precio, porque cuando queda deshabitada esta casa de nuestro corazón, el enemigo viene con ataduras más fuertes. Quedamos más atados y nos va a costar más romper esas ataduras. Por eso, una vez que hemos venido al Señor y hemos adquirido el conocimiento de la verdad y tenemos conocimiento de todas las promesas de Dios, y hemos decidido poner la mano en el arado, ya no voltemos a ver atrás. No voltemos a ver atrás. Porque si volteamos atrás, dice la palabra de Dios, no agradará a mi alma. No voltemos a ver atrás. Podemos ver en el mundo que hay muchos siervos que empezaron bien, pero voltearon a ver atrás. Y como la esposa de Lot, quedaron convertidos en estatua de sal. Y ahora el Espíritu Santo ya no se mueve en ellos. Ya no se mueve en ellos. Sino que ya hay otro espíritu que gobierna en ellos. Y se pueden ver en los frutos, porque ya no vemos los frutos del Espíritu Santo. Porque por eso los conoceremos, por sus frutos. Así que nosotros como pueblo de Dios, como remanente del pueblo de Dios que aún queda, guardémonos en santidad, guardémonos para nuestro Dios, porque aún el remanente, hubo una época en que se mezcló con el mundo. Ahorita se me vino a la mente aquel pasaje donde el pueblo de Israel había sido dispersado por las naciones. Pero había quedado un remanente pequeño. En la palabra de Dios siempre habla de un remanente que quedó. Y lo tremendo es que ese remanente que había quedado se había mezclado con los pueblos paganos. Se había mezclado con los pueblos paganos, pero cuando el profeta les trae palabra del Señor, ellos se arrepienten y toman la decisión con firmeza de caminar nuevamente en el camino del Señor. Ese es el remanente que aún queda el día de hoy, que a pesar de que en otro tiempo anduvimos mezclados en el mundo, al escuchar la voz de nuestro Dios, aquí estamos, buscándole nuevamente, buscando su rostro y buscando guardarnos nuevamente para Él, porque Él no nos echa fuera. Gloria a Dios, porque el Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Porque somos la novia de Cristo, y cualquier hombre, después de que su novia fue y fornicó y adulteró y se metió con otros, ya no la quiere de regreso. Pero nuestro Dios, que no es hombre, a pesar de que nosotros anduvimos con los ídolos de este mundo, cuando venimos a Él, Él nos recibe de nuevo, nos limpia y nos pone vestiduras nuevas, porque grande es su misericordia y su amor para con su pueblo. Así que si en algún momento anduvimos sumergidos en la inmundicia del pecado, venga de nuevo a los pies del Señor. Preséntele su corazón y sea sincero con Él. No tiene que confesarle los pecados a nadie. Confiéselos a Él, pero con sinceridad. Con sinceridad, preséntese delante del Señor y dígale: Señor, hice esto, hice aquello, pero con un corazón dispuesto para obedecer de aquí en adelante a la voz de Dios, para buscar su rostro nuevamente y para andar aún ahora con más diligencia que antes, para no caer de nuevo, porque es peligroso descuidarse, porque un paso en falso y el enemigo te atrapa de nuevo. Tenemos que ser cuidadosos, hermanos. Y vamos a
A orar, hermanos, vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias al Señor porque aquí está su presencia. El Señor está aquí. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por hacerte presente en este lugar, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias porque tú estás en medio de tu pueblo, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu infinita misericordia, Señor. Gracias por concedernos venir a ti confiadamente, Señor. Confiadamente en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, Padre. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias por tu misericordia, gracias por tus promesas, gracias por el perdón de nuestros pecados, Señor. Gracias por toda bendición con que nos has bendecido, Señor. Gracias, Padre Santo, porque aquí, Señor, está tu pueblo, Señor, que ha decidido buscar tu rostro. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que toques cada corazón, Padre, toca cada corazón. Quita toda carga que el enemigo haya puesto sobre cada uno de mis hermanos, Señor. Sé tú concediéndole la victoria a cada uno de tus hijos, Señor. Los hijos de tu pueblo, tus escogidos, Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Padre Santo, yo te alabo y te doy gracias, Señor. Gracias porque yo sé que estás aquí en medio de tu pueblo. Yo sé que tú escuchas cada petición, tú conoces cada deseo del corazón, Señor. Yo te ruego, Padre, que conforme a tu voluntad concedas la victoria a cada uno de los hijos de tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias, Señor. Gracias en el bendito nombre de Jesús, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito seas por siempre, eternamente, Señor. En el nombre de Jesús, bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Porque es por ti que estamos aquí reunidos en este lugar. Es por ti, Señor, y a ti a quien clamamos en este lugar, Señor. Estamos buscando, Señor, tu instrucción, Padre. Queremos seguir tu palabra, Señor, tal y como está escrita, Padre, tal y como tú nos lo mandaste, Señor. Ayúdanos, Señor, a andar, Señor, rectamente delante de tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Padre, gracias.